Sí, al final cuando vienes de un mal resultado estás deseando que llegue el siguiente partido cuanto antes para volver a tener sensaciones positivas. Tenemos la suerte de que esta semana llega pues 3 días antes de lo habitual. Y bueno, pues ya te digo, con ganas de afrontar esta nueva oportunidad de demostrar mañana que estamos preparados para competir. El equipo creo que entrenó bien, hicimos hoy el último entreno a un muy buen nivel y con ganas de que llegue ya el partido de mañana para volver a demostrar. Bueno, pues al final es un rival que también quiere llevar la iniciativa con balón, como nosotros. Sí que es cierto que los últimos partidos le está costando sacar los resultados. Los últimos dos consiguió empatar al final del partido, pero durante todo el partido tuvo situaciones de gol para poder sentenciarlo antes. Entonces, bueno, un partido en el que vamos a intentar tener la iniciativa con el balón los dos, en el que intentaremos hacerles daño quitándoselo, porque ahí creo que van a sufrir. Y después, pues cuando lo tengan ellos a nivel defensivo, tener paciencia para saber en qué momento podemos intentar ir a robar. Y el partido pues va a transcurrir seguramente en función de qué equipo tenga más control de juego con el balón. Sí, sin duda, hay que hacerse fuerte en casa. Al final todos los equipos en casa dan un plus. Hace ya varias semanas que no jugamos aquí con el parón y ahora tuvimos pues 2 partidos fuera con Pontevedra y el otro día con Alondras. Entonces, bueno, al final en casa tenemos que hacernos fuertes, aunque la idea de juego siempre va a ser la misma tanto en casa como fuera. Pero sí que ahora tenemos tanto jueves como domingo partido en casa y tenemos que intentar hacernos fuertes porque la competición está súper apretada y hay que sacar puntos, sea como sea.